Es una bendición para mí compartir en este día tan especial del Congreso Diocesano de Laicos de la Diócesis de Riohacha la experiencia de la misión en el confinamiento, la vista de un laico. Saludo con sentimiento de respeto y obediencia al señor obispo de la Diócesis de Riohacha, Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar. Saludo al padre Jefferson Ariza Ojeda, vicario general de la Diócesis de Riohacha. Saludo al padre Jainer Orozco, con quien comparto este día este servicio maravilloso de la evangelización. Saludo a todo el que nos sigue por las redes, a ustedes, hermanos, que hoy damos testimonio de que la misión en el confinamiento es eficaz. Y saludo a todos los hermanos sacerdotes y laicos de la Diócesis de Riohacha, convocados hoy por el Señor para este congreso, especialmente a ustedes presentes en esta sala en este día. Quiero proponer esta meditación en dos momentos. Una, acercándonos al texto bíblico de nuestro lema, sin duda alguna. Y otro, meditar precisamente sobre la misión en el confinamiento, con la vista de un laico. Los invito a ustedes a acercarnos a la palabra de Dios, al Evangelio de San Juan, al capítulo 9, versículos del 1 al 4. Dice el texto: vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él la gloria de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras este día llega la noche cuando nadie puede trabajar. Palabra de Dios. Sin duda alguna, hermanos, este texto nos ilumina para comprender que el encuentro con Cristo se realiza en una dimensión comunitaria, pero también personal. Junto al ciego andan sus padres, testigos del hecho de su enfermedad congénita, pero también de la actual capacidad de ver que acontece tras el milagro que Jesús ha obrado. Muchas veces nosotros en situaciones difíciles, y ahorita lo orábamos frente al Santísimo, queremos simplemente respuestas ante el mal. Eso nos indica que todavía podemos estar ciegos de manera fundamental, porque nos impide ver a la otra persona y a la comunidad como miembros activos de los signos de Dios en la historia y comprender el misterio de la existencia. Al igual que en el texto bíblico, en esta situación de confinamiento, quizás en un principio solo nos movíamos a buscar razones, explicaciones, porque como dijo el Papa Francisco, nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos. Pero solo el encuentro personal con Cristo puede iluminar toda situación. Y ese encuentro no se da por una idea, no se da por un rito o por cualquier otra filosofía, sino por el encuentro con la palabra y dejarnos permear por ella. Y por eso es que es necesario que todos, pero también nosotros los laicos, no dejemos de lado ni en manos del ministerio ordenado la misión que podemos hacer en el confinamiento. El encuentro con Cristo nos libera de toda ceguera ante el misterio del mal físico y psíquico. Si nos arranca todas las personas también de esa sutil ceguera moral y espiritual en la que nos podemos instalar cuando de manera consciente o inconsciente creemos que en la fe lo hemos visto todo y sabemos todo, o peor aún, cuando creemos que en la fe el miedo nos puede superar y ganar y rechazamos el amor de Dios. Jesús les dijo: para que se vea la gloria de Dios. Y para dar gloria a Dios
es necesario que todos descubramos que Dios es Padre y nos ama. ¿Qué situación tan difícil estaban viviendo los padres y el ciego de nacimiento? Pero al pasar Jesús, no solo lo sanó, le quitó una ceguera congénita, sino que toda la comunidad se hizo testimonio del gran milagro. Esto nos dice que estamos en un tiempo de Dios, en un encuentro personal y comunitario con Jesús, en el que algunos todavía podemos tener ceguera, pero que al dejarnos cuestionar y confrontar y seducir por Jesús en la palabra, todo eso caerá y obrará en nosotros no solo el milagro de poder ver, sino de hacernos partícipes en la misión. Y ese es precisamente el segundo punto que quiero tocar. La misión del confinamiento en la mirada de un laico. La misión que Jesús dejó a sus primeros apóstoles, que asumió a la iglesia y a nosotros los bautizados, no se detiene por situaciones temporales o humanas u otras condiciones. Nuestra misión sigue siendo evangelizar, poner a Cristo en el corazón y en los labios de todos los hombres para que puedan salvarse. No estamos invitados a poner tristeza o miedo o duda, sino una certeza. Y esa certeza es que Jesucristo está vivo. Pero ante la actual crisis, sin duda alguna, eso requiere para nosotros, todos, pero hoy mirando hacia nosotros los laicos, una gran creatividad pastoral de todos. No recetas mágicas, no grandes producciones, no pensar en qué hacer para conquistar desde lo humano, sino que nos urge estar atento a los problemas reales que están aconteciendo en el confinamiento dentro de familias, dentro de grupos sociales, incluso dentro de la comunidad parroquial y eclesial, e incluso angustias que han llegado y miedos y dudas en la fe en el acontecer de esta pandemia. Esta crisis sin duda nos invita a reflexionar y a preguntarnos a nosotros los laicos hoy, ¿de qué manera podemos realizar el anuncio del evangelio en esta misión concreta, en esta situación concreta de pandemia? Nos lleva a preguntarnos en qué método, en qué lenguaje debemos utilizar para que el anuncio de Jesucristo llegue a la gente. No cabe duda de que es un momento desafiante que requiere método, pero también entusiasmo y nuevos métodos para continuar con el anuncio de Jesucristo. Sin duda alguna estamos en un tiempo de Dios, en un kairos muy especial, con múltiples desafíos que es preciso discernir, pero también responder. No podemos quedarnos solamente buscando causas. Tenemos, sin duda alguna, que seguir conscientes de que el llamado a la conversión no se ha detenido, no está en confinamiento. Y cito en este momento la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, que en su numeral 18 nos recuerda que evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Si la finalidad de la evangelización sigue siendo buscar este cambio interior, tratando de convertir en todos nosotros, no solo la conciencia personal de todos, sino también toda la actividad en la que estamos comprometidos, nuestra vida y todos los ambientes concretos en los que nos movemos, todos, especialmente los laicos, familias, trabajos, amigos, porque no dejamos de tenerlos por estar en confinamiento. Y por eso es que necesitamos una nueva evangelización, una manera diferente de anunciar a Jesucristo a la gente, a las personas que se encuentran confinadas
en casas, en apartamentos, incluso en lugares de salud. Hay que tener imaginación, sin duda, y también creatividad para proponer nosotros los laicos a la iglesia en este momento nuevos servicios, nuevos ministerios. A veces nosotros tan acostumbrados a que solo el sacerdote diga lo que hay que hacer, y no es malo, es muy bueno, pero también en este momento es importante dejar florecer todos esos talentos que Dios nos ha dado a cada uno y ser capaces de proponer. No se trata de inventar ni de proponer acciones a la loca, porque la misión no se limita a un programa, a un proyecto. Es testimoniar de persona a persona, con palabras y con hechos, de comunidad a comunidad, de la iglesia hasta los confines de la tierra. Y todos nosotros, por el bautismo, somos misioneros. El Papa Francisco nos invitó a una conversión pastoral en la Evangelii Gaudium. Nos propuso hacer un cambio de paradigma en la misión. Cualquiera diría, y es así, que Dios en su providencialidad le dio la sabiduría para irnos guiando sin saber hasta este momento. Nos dijo que podíamos tener grandes desafíos como evangelizadores, pero no olvidemos a los apóstoles y a las primeras comunidades, porque todo se crea a la luz de la fe, de la evangelización. De Jesús brota todo: conversión, servicios, iglesia, como nos dice Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 12. Sin duda alguna, esa conversión pastoral y misionera en este momento pudimos sentirla dolorosa, pudimos sentir que no podíamos, no sabíamos cómo renovarnos, porque nos desestabilizó los criterios y aún pensamientos en la fe. Pero también nos puso en actitud de camino, de cambios de metodología, de opciones. Nos puso en conversión pastoral y misionera y nos colocó a los agentes de pastoral a revisar nuestra conversión, porque a veces tan distraídos en el hacer, pero tan lejanos del ser testigos y testimonios de Jesús. Se necesita una verdadera conversión que nos lleve a un cambio de mentalidad y que nos sitúe a todos en la docilidad de la acción de Dios. Solo hombres y mujeres nuevos seremos, por gracia de Dios, capaces de afrontar con realismo, con razonabilidad y esperanza estos tiempos nuevos, tremendamente difíciles, y también otros que vendrán después de la pandemia. No podemos confiar y esperar y dejar nuestro futuro en manos de estrategias del mercado y de otras situaciones que nada tienen que ver con la fe. Porque ¿qué tenemos ahora? Solo nos ha quedado lo sencillo, pero lo verdaderamente valioso. La vida, esa vida, y para los de fe esa vida en abundancia que Jesús da. Nos quedó lo común, el que está cerca, la familia, la casa en la que antes pasábamos poco tiempo y ahora estamos confinados, lo cotidiano, pero por supuesto nos quedó lo verdaderamente valioso, Jesucristo, que está en cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos laicos, quiero invitarlos a tener en cuenta en este tiempo de confinamiento lo importante que es el testimonio de todos, porque la buena nueva, la misión de evangelizar, en primer lugar está en el testimonio. Sin duda alguna, cuando verdaderamente damos ese testimonio de fe en esta situación, muchos se sorprenderán de vernos alegres, de vernos confiados, esperanzados, de proclamar con ardor y con parresía el evangelio. Muchos se sentirán extrañados de encontrar en nosotros capacidad de comprensión y de aceptación, porque no es tiempo para exclusiones. Los laicos comprometidos con el cristianismo por el mismo hecho de ser cristianos, llegamos, como nos ha dicho el Papa Francisco ahora en la Fratelli Tutti, más allá de lo que nos dice el cerco de la religión.
cuando estamos dispuestos para compartir con los demás la vida y el destino. Cuando manifestamos la solidaridad de los esfuerzos, todo eso sorprende y sin duda alguna habla de que irradiamos de manera sencilla y espontánea nuestra fe. También cuando vivimos según los valores del Evangelio, porque nosotros no hemos puesto la esperanza en cualquiera, sino en Jesús, y quien tiene puesta su fe en Jesús, Él no defrauda. Sin duda alguna, el testimonio sin palabras de todos los cristianos hace que los que nos contemplen, que los que nos miren, se pregunten, ¿por qué son así? ¿Qué es lo que tienen? Pues un testimonio que con el que nosotros constituimos y proclamamos de manera clara y eficaz el evangelio en el que hemos confiado. Preguntémonos hoy, hermano, si nuestro testimonio está generando alrededor nuestro, ahí donde tú estás, donde yo estoy, esa confianza, esa serenidad en Dios, si nuestra solidaridad nos ha comprometido de tal manera que hemos llegado al otro, aunque parecía imposible. Pero también la buena nueva no solamente se proclama con el testimonio, sino que hay que proclamar la palabra, porque no hay evangelización verdadera, nos dice la misma exhortación en su numeral 22, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Nosotros no solamente tenemos un comportamiento altruista, bueno, bonachón, sino que por la palabra que hemos creído y que proclamamos, nos hemos comprometido a vivir de acuerdo a ella en esta pandemia. Nosotros en este momento podemos tener dos realidades con respecto a la misión. Una, la autoevangelización, una misión hacia adentro. Este tiempo es propicio. Estábamos acostumbrados a la evangelización en multitudes, en acciones, pero no podemos olvidar que la llamada a la conversión por parte de Jesús está presente. Y por eso se hace necesario aprovechar este tiempo para la autoformación, para tomar de todo lo que tenemos al alcance de tantos canales y acciones para interiorizar, no para quedarnos solamente en la información que recibimos, sino para interiorizar, porque tenemos la posibilidad de que nuestra conversión sea dinámica aún en tiempos de confinamiento. El centro humano, el corazón, es el centro de la evangelización en tiempos de confinamiento. Por eso, el contacto con la palabra, la oración, el contacto con los hermanos en la familia, con los miembros, con los amigos, con los del trabajo a través de una red, nos hace posible llenarnos de Cristo. Pero sin duda alguna está la misión hacia afuera, porque la misión tuya y mía continúa desde ahí, así como estoy hoy, desde mi casa. Es una nueva manera la que ha aparecido para anunciar a Cristo. Sin duda alguna, las redes sociales son asequibles a la gente y hoy nosotros damos un testimonio de eso. La mayoría de niños, jóvenes y adultos tienen acceso a muchas redes y gracias a esto se hace posible seguir anunciando el testimonio, la misión, anunciar el evangelio. La pastoral de las redes sociales es posible porque nosotros nos hemos hecho cercanos a ella. Los laicos que podamos, los agentes de pastoral, debemos actualizarnos para seguir mejor a la gente y a la iglesia y así agilizar el anuncio del evangelio en el mundo en que vivimos hoy en el confinamiento. Sin olvidar lo poderoso de una llamada, de lo sencillo, de una cartita como hacía Pablo, de un mensajito, pero no nos volvamos simplemente reproductores de cadenas y de muchos mensajes, sin detenernos a interiorizar, como dije. Los laicos, sin duda alguna, podemos darle un impulso nuevo a nuestra misión, porque tenemos la certeza de que el que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez.
Es impensable que alguno que haya acogido la palabra y se haya entregado al reino pueda evangelizar. Pero los que hemos acogido la palabra y nos hemos entregado al reino de Dios, es impensable que nos quedemos quietos como dormidos. El ejemplo de los apóstoles nuevamente nos pone en evidencia. Ellos estuvieron dispuestos no solo a seguir predicando, sino a asumir los sufrimientos que se presenten. Y claro que surgen preguntas. ¿Cómo debe la iglesia responder a esta nueva cultura virtual? El Papa Benedicto XVI, hoy emérito, en el 2011 nos dijo sobre los perfiles digitales en las redes sociales como una forma de testimonio, pero nos advirtió que no basta insertar un contenido religioso expreso en las redes, sino testimoniar consistentemente en el propio perfil de cada uno en cuanto a las opciones que colocamos, las preferencias que damos a conocer y los juicios y criterios que manifestamos frente a las diferentes situaciones que se presenten. El Papa Francisco en el 2014, en el Congreso de las Comunicaciones, nos dijo que no tuviéramos miedo de convertirnos en ciudadanos del mundo digital, pues el uso de las nuevas tecnologías de las redes sociales o el Internet es legítimo, pero que tengamos cuidado de que no nos volvamos excluyentes y mucho menos manipular a través de ellas. Sin duda alguna, hermanos, las redes sociales testimonian una iglesia en salida. Significa abrirlas en el mundo digital, tanto para que la gente entre en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como para que el evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos. Y podemos vivir en la fe en un ambiente digital. Claro que sí, porque la red es el camino por donde Dios llega a través de ti y a través de mí a otros. Nosotros podemos ser los mediadores de Dios para que en este tiempo de confinamiento llegue a muchos lugares. Pero hay que ser cuidadosos, porque nosotros no podemos presentar un mensaje como tantos otros, ni simplemente estamos tratando de dar una respuesta entre tantas otras, sino que estamos anunciando lo verdaderamente bueno, bello y profundo que es el amor de Dios. Por eso hay que tener discernimiento, que significa reconocer entre las muchas propuestas y respuestas que hoy recibimos cuáles son verdaderamente las situaciones verdaderas y profundas que el evangelio tiene que tocar hoy. Es una tarea que nos tiene que hacer sensibles espiritualmente, pero también capaces de testimoniar en las redes. Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a la eficacia real de la predicación. Sin andar con rodeos, podemos decir que en cierta medida nos hacemos responsables del evangelio que proclamamos y lo podremos testimoniar. Nos hemos hecho responsables de ese evangelio en nuestra familia, viviendo de acuerdo a los criterios de él. Nos hemos hecho responsables de ese evangelio en el trabajo a distancia y en tantas otras situaciones. Los misioneros en este tiempo de confinamiento seremos aquellos que a costa de renuncias y sacrificios buscamos siempre a Jesús, que es la verdad, para transmitirla a los demás. No buscamos adeptos, ni números, ni seguidores, ni monetizar, salvo que Dios permita que esto llegue como consecuencia, pero no como lo primero. Por eso vigilamos y no escondemos la verdad de Jesús para gustar a los que nos escuchan, ni por deseo de agradar a los hombres, ni para causar asombro, ni por miedo, sino por el contrario, en esa autointeriorización no dejamos de buscarla, de estudiarla, para servirla generosamente con alegría, porque hay más gozo en dar que en recibir. En realidad, hoy estamos ante esta situación que nos hace tener presente que no estamos para transmitir,
sino para comunicar y compartir. Compartir el evangelio, compartir criterios, compartir el testimonio. Sin duda alguna, las redes se han hecho una manera de eliminar las barreras que nos puso el confinamiento. En realidad, misionar en el confinamiento no significa hacer propaganda del evangelio por miedo a la crisis de fe, sino para transmitir unos contenidos de verdad de fe y así seamos nosotros los que compartimos la vida nueva. Sin duda alguna, evangelizar por estos medios, más que una interacción, es una interiorización. Es interiorizar, profundizar, no simplemente hacernos interactivos. El desafío tiene una fuerza, claro que sí, porque hay que cuidar que no nos quedemos en ser interactivos y caigamos en la superficialidad. Los retos son exigentes y nuestra misión en tiempos de confinamiento no lo es menos. Pero a pesar de los obstáculos, afrontamos los retos que periódicamente se presenten, como ha sido la historia de la iglesia, cuidando de la tentación de buscar excusas y de buscar pretextos en el campo de nuestra acción misionera. Por otra parte, conociendo que hay mucha resistencia y más aún hoy que muchos están preguntándose dónde está Dios. Pero es precisamente en las adversidades donde se reaviva la inspiración más profunda y donde viene a nosotros las palabras de Jesús a todo el mundo, a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Pero recordemos que no podrán invocar a aquel que no creen si no tienen quien les predica, como nos dijo San Pablo. Y tiene que ser una misión sin egoísmos, sin polarizaciones, sin búsquedas mezquinas, sin intereses individuales. Es tiempo también para revisar nuestras relaciones, no solo de comunidad eclesial, de comunidad espiritual, sino con nuestras familias, para eliminar las desigualdades, para reparar las injusticias, para cambiar los criterios con que hemos juzgado los tiempos y mirar cuántos juicios hemos hecho sin escuchar y hablar. Es hora de ser solidarios, porque nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ni tan rico que no necesite nada. Es un tiempo precioso para recuperar el sentido de la dignidad cristiana que nos reveló Jesucristo al encarnarse. Por eso es necesario aprovechar este tiempo para la reconciliación y la paz, para dar ese paso hacia la familia, para fortalecer y acompañarlas con nuestros valores, con nuestros criterios, incluso enseñando la fe y sobre todo creciendo en el respeto mutuo. Sin duda alguna la evangelización y la misión no para, porque Cristo no se detiene y nos ha invitado a caminar sobre estas aguas por fe, sin distraernos. Sí, siempre es indispensable la predicación y la proclamación del mensaje, pero no olvidemos que hay muchos y que el hombre a veces se vuelve inmune. Por eso nuestra predicación tiene que ser viva, capaz de penetrar las conciencias para ponerse en el corazón de cada hombre, capaz de tocar a cada hombre en su situación única, porque cada uno es individual como Dios nos ama individualmente, capaz de suscitar en cada uno la adhesión por la fe a Jesucristo. No tengamos miedo, porque nuestra misión es al amparo del Espíritu Santo. Es Él, igual que a comienzos de la iglesia, el que actúa en cada misionero, el que expone cada palabra, el que predispone el alma. Uno se siente feliz cuando está bajo su moción y nos hacemos asamblea en torno a Él para dejarnos conducir con Él, porque el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Él es el que impulsa, el que anuncia, pero también prepara los oídos del que recibe para aceptar y comprender la palabra de salvación. Porque una evangelización sin espíritu puede quedarse en un conjunto de tareas vividas o de obligaciones pasadas, acciones que incluso son buenas, pero que tienen que ser configuradas desde el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Misioneros con espíritu quiere decir que estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo,
siempre con la mirada puesta en los otros. Por eso hoy también pedimos que la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés se derrame en nuestros corazones para que, impulsados por el amor de Dios, sin miedo a servir, rompamos las barreras de la virtualidad y el confinamiento y podamos anunciar al Dios de la vida a tantas personas que necesitan conocer la salvación. Nos ha dicho el Papa Francisco en la Fratelli Tutti que la predicación y la catequesis deben incluir un claro sentido social de la existencia, de la dimensión fraterna y de la espiritualidad, y de la convicción y las motivaciones para amar y acoger a todos. Hay periferias cerca de nosotros, puede haberlas incluso en la misma casa donde estamos confinados. Por eso estamos comprometidos en ver como los padres del ciego, como la comunidad y como el que preguntó que quién había pegado, que los acompañarán nuevos milagros en los que nos será siempre de vuelta la luz que nos permitirá ver a Jesucristo presente en nuestra vida y dar gloria a Dios, haciendo de nuestra misión en el confinamiento una misión que lleve a muchos a que le conozcan. Ánimo, queridos hermanos, ánimo, laicos, seguimos siendo iglesia, seguimos siendo comunidad parroquial. No olvidemos a nuestros queridos sacerdotes y pastores. Llamémoslos, preguntémosles cómo están, acerquémonos a ver en qué podemos servir y ayudar para la misión. Dios es bueno si está con nosotros. Caminaremos sobre las aguas de este confinamiento, aunque parezca grande la tempestad, como misioneros de la vida y la esperanza, con la luz de Jesús en nuestra mirada. Porque aunque los templos se encuentren cerrados y a veces aparezca el miedo, no se detiene nuestra misión en tiempos de confinamiento. Seguiremos diciendo con alegría y fe que Jesucristo es el Señor. Dios los bendiga.